Ah, el Día del Padre se celebra ya. Ojito, no sabía esto. Y feliz día para tu mamá. Entonces, le quiere ceder el sábado. Y el viernes pongo... A ver, el sábado sería Life is Strange. Y el viernes me dice que sea Zelda, ¿no? ¿Estoy bien? A ver, depende únicamente de él, ¿qué es lo que me dice? Pam 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 pam. Estoy bailando esa mierda. Espera, ¿por qué Chucha estaba bailando esa mierda, huevón? O sea, gracias a Rancel y Cristian. A ver, confirmen cuál es lo que decidieron. Y chicos, lo que decidieron por lo visto es... No, no es Tate, no se preocupen, no es Tate. A ver. てっぺんから足の爪の先まで大好きだし、薬先輩の元気いっぱいで天真爛漫なところも大好きですし、ナノのクールなところも大好きだし、イクのボーイッシュなところも大好きだし、静香ちゃんの小動物みたいで可愛いところも大好きだし、あかりのおしとやかなところも大好きだし、ははりさんの可愛いものに目がないところも大好きですし、メイさんの可憐で優秀なメイドさんなところも大好きですし、ミミミ先輩の美しすぎるところも大好きですし、メメちゃんの目隠れなところも大好きだし、くるみの食べ物をすごく美味しそうに食べるところも大好きだし、辛根のツンデレなところも大好きだし、薬先輩の大好きな薬開発に真剣で一直線なところも大好きですし、ナノの銀の髪がサラサラツヤツヤで綺麗なところも大好きだし、イクのストイックで頑張り屋さんなところも大好きだし、静香ちゃんの怖がりで守ってあげたくなるところも大好きだし、はかりの愛に溢れてちょっと恋に盲目なところも大好きだし、ははりさんのみんなの着せ替えが大好きなところも大好きですし、メイさんの綺麗な虹色の瞳も大好きですし、ミミミ先輩の努力家なところも大好きですし、メメちゃんのとっても恥ずかしがり屋さんなところも大好きだし、くるみのクールなファッションも大好きだし、体のかっこいいところも大好きだし、薬先輩のメガネの似合うお姉さんなと、はかりの高校生なのにとってもセクシーなところも大好きだし、ははりさんの包容力のあり Bueno, como esto dura 5 minutos, vamos a la parte God. Ah, no, espera, es la versión lenta. Un momento. Bueno, pero si no tiene subtítulos estoy jodido, pero espera. Es la versión lenta. ¡Puta madre! Yo pensé que progresivamente se iba a hacer rápido. Es la versión sin ralentizar. Es la versión en tiempo real exclusivo del Blu-ray. ¡Oh! Demoras 12 minutos, mamón. O sea, casi la mitad del capítulo de... Sí, un capítulo de anime son 24 minutos. Esto dura 12 minutos, entonces es la mitad de un episodio. La mitad de un episodio. 大好きですし、メメちゃんの手書きの字も文面も可愛い手紙でお礼を伝えてきてくれたところも大好きだし、くるみの食べ物を与えられると屈しちゃうところも大好きだし、辛根の目がツンと綺麗なアーモンド型のところも大好きだし、薬先輩の先輩なのに幼児なところも大好き。¿Sabes qué faltaba? Que me lo envíen subtitulado. Puta, creo que me hubieran enviado subtitulado, la verdad. O que me hubieran enviado la versión lenta pero con doblaje. Creo que hubiera sido mejor, ¿no? En ese punto, ¿no? Estuvo cerca, realmente estuvo muy cerca. Imagina el que grabó esa parte. El que grabó esa parte estaba en fire, definitivamente. Me hubiera gustado subtitulado, porque en el anime solo... O sea, es difícil entenderlo. Aquí me dicen... Hay un video del Seiyu leyendo el guión, de hecho. ¿En serio? Wow, papus, espera un momento. ¿Y qué pasa si hago esto? No mames, lo hice, huevón. Solo que el texto iba más rápido, ¿no? El texto iba más rápido en esa parte. Sí, recuerdo que el texto iba mucho más rápido en esa parte. Fiel al anime, obviamente. Yo soy fiel al anime, de un momento.
Está tardando, chicos, repito, está tardando. Pero felicidades al anime que ganó su récord Guinness, a ver. Su primer récord Guinness. En cambio, One Piece, ¿cuántos récord Guinness tiene? One Piece, récord Guinness. Las 100 novias están en la lista, está en el slot 13. ¿Cómo pudiste? Mientras tanto, One Piece con todos sus récords Guinness en modo... Los fans de las 100 novias. Oye, tenemos un récord Guinness. One Piece. Con todos sus récords Guinness que tiene ahí. Es que es su primera vez, chicos. Hay que entenderlos. Están excitados. Gracias, Kiriones. Es jugando al Triticón. Guerras otaku por montón.